buenas y bienvenidas sean a nuestra práctica número 3.5, lo cual es el medidor la distancia con un sensor ultrasónico y con uso del timer 1. Bueno, nosotros como estudiantes tenemos como objetivo aplicar las conexiones adquiridas sobre las interrupciones de los timers en un dispositivo de medición. Los materiales serán los mismos a utilizar como siempre, lo que es nuestra Curiosity, y como siempre vamos a ocupar un capacitor, resistencias, o esta vez ocuparemos un potenciómetro, la LCD, el push button y un sensor ultrasónico. En nuestro procedimiento nos dice que tenemos que elaborar el circuito de la figura 3.5, como se puede apreciar en este momento, además que aquí hay un error de 3.4, pero es la 3.5. Bueno, como punto número 2 nos dice que la configuración de los dos pines, de acuerdo al funcionamiento del sensor ultrasónico y la velocidad del procesamiento, deberá trabajar a 48 MHz. El paso 3 nos dice que tendremos que desarrollar la programación para el microcontrolador. Realice las siguientes acciones. Como punto 1, tiene que realizar que la LCD se deberá imprimir la distancia en centímetros del sensor o los objetos que se encuentren en el área trabajando del sensor, o en una precisión de 0.1 centímetros. El punto 2 nos dice que como nos dice como sugerencia, es aplicar un filtro digital para evitar variaciones en las mediciones. Ya como punto número 4 nos dice que verifiquemos el funcionamiento en nuestro circuito físico. Y ahora pasemos a lo que es la explicación de nuestro código. Bueno, aquí tenemos la presentación del código de la práctica 3.5 del sensor de distancia. Pues vamos con ello. Primero que nada, tenemos aquí las librerías, todo lo usual, XC, los configs que utilizamos. También utilizamos el XtalFrec a 48 MHz, debido a que pues posteriormente vamos a estar usando delays, así que lo vamos a usar. Igual el Flex LCD, la librería pues, que ya hemos utilizado con anterioridad, al mismo tiempo que Studio, para poder pues, mostrar cosas en el LCD. Ahora vamos a empezar con esto. Tenemos aquí un int X, el cual nos va a servir para guardar datos del timer. Igual distancia y tiempo nos van a servir para hacer la conversión, y el buffer que nos va a servir para después mostrar los datos en la LCD. Ahora vamos al main. En el main lo primero que tenemos es la declaración pues, del oscilador a 48 MHz utilizando FRQ, el cual pues ya conocemos. También para esta práctica realicemos un cambio. Como en las anteriores de uso de LCD estuvimos utilizando la Curiosity, utilizamos el puerto A, y también en uno utilizamos el puerto A para el PIC, pero decidimos modificar un poco las conexiones para que quedaran pues más limpias, para que sean justamente los pines que salen directo a los pines del LCD, conectarlos. Por lo tanto es por lo que ahora estamos utilizando el puerto A, el C y el E, ya que está usándose la del PIC. Igual pues aquí están los puertos del LCD. Después, ¿cómo se llama? Después declaramos los puertos del sensor. Los puertos del sensor S del Ansel D van a ser en el D. Declaramos un Ansel para hacer los digitales. Y luego vamos a declarar Echo como una entrada y Trigger como una salida. Ahora vamos con los datos del timer 1. Para el timer 1 vamos a poner un preescaler de 8. No lo sincronizaremos porque al final después le pondremos el Foxgen de 4, así que pues no tiene tanto sentido ponerlo, sincronizar. Y vamos a hacer que funcione todo esto 16 bits. Y después activamos nuestro timer 1. Iniciaremos nuestra LCD con lo usual, haremos que se prenda, que el cursor parpadee, que lo se apague, y mostraremos el mensaje de distancia del objeto en la pantalla. Esperemos un poco y se limpiará la LCD para empezar con el while, donde ya pues, funcionará la práctica como debe. Aquí tendremos, primero que nada, mandaremos un pulso al trigger, esperaremos y luego vamos a limpiar. Mientras no estemos mandando pulsos, pues vamos a tener que tener lo demás limpio. Ahora, mientras tengamos un pulso de regreso en el eco, cuando detectemos un pulso de regreso en el eco, vamos a hacer que X tome el valor de lo que lleva el timer, ¿sí?
Aquí en TMR1 vamos a tener tanto lo low como high, como está usando 16 bits. Eso va a guardar todo el valor y lo multiplicaremos por una constante. Multiplicaremos pues ese valor de x. Estamos utilizando una variable para guardarlo, porque si usamos el timer como va a seguir cambiando en ese momento, pues no va a quedar muy bien que digamos. Lo multiplicamos por esa constante y luego lo dividimos entre 2 para calcular el tiempo. Después el tiempo lo vamos a multiplicar por la velocidad del sonido para calcular la distancia. Ahora esa misma distancia pues se va a guardar en el buffer. Lo vamos a utilizar aquí para el buffer. Vamos a mostrar en la LCD el mensaje de distancia en nuestra primera fila, y en nuestra segunda fila por medio del buffer vamos a mostrar la distancia final, ¿sí? Y después limpiamos. De hecho deberíamos limpiarla, pero para evitar errores, pero si lo hacemos como acaba parpadear de una forma muy fácil, que no lo hacemos. Ahora esperamos un delay y listo, se acaba nuestro while y se va a seguir repitiendo. Y así es como funciona básicamente nuestra práctica. Bien, y ahora lo que haremos aquí es presentar lo que es nuestra práctica ya funcionando como tal. Aquí podemos ver que está funcionando, está marcando un valor, y aquí tenemos lo que es nuestro sensor y una regla con la cual nos apoyaremos para poder las mediciones. La primera medición que vamos a hacer es la de 10 centímetros, colocando ahí lo que es en la regla en 10 centímetros con ayuda de esta tabla para que la sense, y acá podremos ver en la LCD el valor de 10 centímetros que está marcando. Ahora colocaremos en 6 centímetros y acá podremos ver lo que es el valor de 6 centímetros. Perdón, se me movió un poco. Ahí creo que se alcanza a ver que está en 6 centímetros. Ahí está, 6 centímetros punto 3. Y ahora lo colocaremos en lo que es 4 centímetros. Y aquí podemos ver el resultado. Vamos a concluir como tal que el sensor de ultrasónico está sensando bien. Y aquí podemos ver los resultados. Ahorita, como no tiene la tabla, está sensando hasta allá, así que lo máximo que detecta.